Buenos días, mi nombre es Carla Valentina Duque Herrera, estudiante del programa Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Francisco de Paula Santander. En el siguiente video se dará a conocer la caracterización educativa a estudiantes que presenten alguna discapacidad sensorial, específicamente a estudiantes que presenten discapacidad visual, discapacidad auditiva y sordoceguera. Bueno, como anteriormente lo dije, vamos a tratar la discapacidad visual, la discapacidad auditiva y la sordoceguera. Por tal razón, este video se va a dividir en tres. La primera parte es donde vamos a tratar todo acerca de la discapacidad visual. La segunda parte es donde vamos a tratar todo acerca de la discapacidad auditiva. Y por último, la tercera parte se tratará pues de todo lo referente a la sordoceguera. Bueno, primeramente es la discapacidad visual. Pero, ¿qué es la discapacidad visual? La discapacidad visual es la condición que afecta la percepción de imágenes en forma total o parcial. Los estudiantes que presenten discapacidad visual deben percibir el mundo por medio de sus otros sentidos, es decir, el tacto, el gusto, el olfato y la audición. Para ellos es importante el apoyo que reciban desde casa y también en el colegio, ya que a partir de ellos podrá construir las imágenes en su cerebro y además les ayudará en el aumento de su independencia. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad visual? Bueno, está primeramente la baja visión y la ceguera. ¿Qué es la ceguera? Se presenta la ceguera cuando no hay información visual. Y también se presenta la baja visión cuando esta persona, este sujeto, ve menos, mucho menos, a comparación de una persona con una visión normal. Estos dos tipos de discapacidad visual se pueden dividir en tres: profunda, severa y moderada. ¿Qué es la discapacidad visual profunda? La discapacidad visual profunda es cuando un sujeto tiene una distancia de lectura no mayor a 2 centímetros. Además, aquellos sujetos que presenten una discapacidad visual profunda no pueden realizar tareas que conlleven la visión, y eso les imposibilita mucho tener detalles de imágenes que ellos puedan ver. Aquellos sujetos que presenten la discapacidad visual moderada requieren una distancia de lectura entre 5 y 8 centímetros. Ellos son ayudados por aparatos como lentes, lupas al momento de realizar sus tareas, y se demoran un tiempo mayor al de un sujeto con visión normal en realizar sus tareas. Y aquellos estudiantes que presenten un tipo de discapacidad visual moderado requieren una distancia mínima de lectura entre 10 y 15 centímetros. Ellos ya realizan tareas en un tiempo normal, pero necesitan ayuda de lentes, de acuerdo pues a su nivel. Y además de esto, es necesario que ellos utilicen la luz normal como una persona que tuviese una vista completa. Cuando un docente presenta un estudiante en el aula que tenga un tipo de discapacidad visual, es necesario que el docente cree una relación desde lo personal y no desde el déficit que el niño presenta. Esto le va a permitir al estudiante que cree un vínculo en el cual pueda expresar sus sentimientos de acuerdo a lo que vaya viviendo en clase. Además, el docente debe estar seguro de las instrucciones que le va a dar al estudiante. Esto le permite que no tenga vacilaciones y también de que no aumente su inseguridad. El docente debe permitir que el estudiante desarrolle su autonomía dentro del aula de clase. Esto quiere decir que el docente debe hacerle entender a su estudiante que presente discapacidad visual todas las posibilidades que tiene dentro del aula. Claramente el aula antes debe estar adaptada a este tipo de estudiante. Es de gran importancia que el docente se empalme de toda la información, no solo antigua sino reciente, sobre esta discapacidad.
Además, el docente debe lograr una estimulación multisensorial en sus clases, no solo centrarse en la parte teórica, sino ir hacia lo práctico, que es en lo que el estudiante que tenga discapacidad visual va a poder asimilar los contenidos. Y una última es que el docente debe evitar el ruido excesivo en su clase. ¿Por qué? El estudiante con discapacidad visual está adaptando todos sus sentidos a lo que sucede dentro del aula, y un excesivo ruido no le va a permitir asimilar de la manera correcta y estar al pendiente de todo lo que el docente esté diciendo. Discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva engloba todos los tipos de pérdida de audición, sea leve o sea profunda. Las repercusiones que puede tener la pérdida de audición en un sujeto pueden ser mínimas o pueden ser leves, pero todas ellas son muy variadas. Esto debido a que un niño que presente el mismo tipo de pérdidas puede tener unas consecuencias diferentes a otro niño que esté en las mismas condiciones. Desde una perspectiva educativa se puede hablar de dos tipos de discapacidad auditiva. La primera son los hipoacústicos y la segunda son los sordos profundos. La diferencia entre los hipoacústicos y los sordos profundos es que los hipoacústicos pueden oír un poco en mínimas cantidades, es decir, pueden adquirir un lenguaje oral por medio de la audición, mientras que los sordos profundos no pueden adquirir ningún lenguaje oral. Los sordos profundos y los hipoacústicos manejan la lengua de señas, esa es su lengua natal. Los sordos y los hipoacústicos se comunican por medio de la lengua de señas. La lengua de señas ellos la adquieren por medio de sus familias, ya sea también de un entorno educativo, pero toda su familia debe estar al tanto de esta lengua para que ellos puedan comunicarse de forma correcta con ellos. A pesar de que las personas con discapacidad auditiva trabajan la lengua de señas, ellos también se deben adaptar a la lengua normal de su país natal. Es decir, en este caso en Colombia deben adaptarse a la lengua española. ¿Por qué razón? Ellos al momento de ir a las aulas educativas se van a encontrar con textos no en braille porque ellos no son ciegos, sino en un lenguaje normal en el cual ellos deben leer como una persona común y corriente a pesar de su discapacidad auditiva. Puede que ellos presenten un retraso en su vocabulario debido a sus deficiencias fonológicas. Los docentes deben adaptar el proceso de enseñanza a estos estudiantes, es decir, deben mejorar todo lo referente al currículo para cuando se les presente un estudiante en sus aulas de clase que ya tenga discapacidad auditiva. Además, deben prescindir de la enseñanza tradicional, deben apoyarse en los artículos logopédicos y también deben emplear un equipamiento técnico para la adquisición de conocimiento de sus estudiantes. Por último, y no menos importante, el docente debe aprender la lengua de señas y debe lograr una armonización entre el aula y el intérprete que esté con el niño que presente la discapacidad auditiva. Esto es de vital importancia, ya que los niños que presenten discapacidad auditiva no van a presentar en muchas ocasiones otro tipo de discapacidad a nivel cognitivo. Esto quiere decir que ellos van a aprender de forma normal a sus otros compañeros. Entonces, si ellos se sienten que ellos interfieren en el aprendizaje de sus otros compañeros, va a crear una baja autoestima y también va a promover la inseguridad en ellos, porque se sienten diferentes a sus compañeros. Para finalizar este video vamos a hablar sobre los sordociegos. Las personas que presenten la sordoceguera quiere decir que presentan discapacidad auditiva y discapacidad visual al tiempo. Una persona que presente sordoceguera no quiere decir que tenga totalmente perdida su audición y su vista, sino que a veces hay restos auditivos y visuales en ellos.
Las personas que presenten sordoceguera deben tener un intérprete de tiempo completo junto a ellos, ya que ellos deben aprender también el sistema braille y la lengua de señas. Es importante entender el proceso de comunicación de estas personas, ya que ellas se van a sentir en ocasiones acomplejadas porque no son capaces de tener las mismas ventajas que sus otros compañeros. Si las personas que presenten sordoceguera en ocasiones pueden oír o tienen algunos restos de visión, pueden acceder a la educación normal con sus otros compañeros. Caso contrario, los estudiantes que presenten sordoceguera profunda no van a poder vincularse a una educación normal, entre comillas, sino que necesitan una educación especializada en sus discapacidades. Este tipo de educación especializada tiene como objetivo que el estudiante se vincule en mayor medida con el mundo que lo rodea. Existen 4 grupos de sordoceguera. El primer grupo son las personas que presentan sordoceguera congénita. Este grupo está conformado por las personas que presentan pérdida de la audición y pérdida de la visión desde el vientre materno, o también aquellas personas que han quedado sordas antes de la adquisición del lenguaje. El segundo grupo son las personas sordociegas que han presentado pérdida de la audición congénita y pérdida de la visión en el transcurso de su vida. También en este grupo se incluyen las personas que perdieron su audición al momento de nacer o poco tiempo después, meses después, y las personas que perdieron su visión por causas exógenas o endógenas. El tercer grupo son las personas sordociegas que adquirieron la pérdida de audición a lo largo de su vida y la pérdida congénita visual. En este grupo se incluyen las personas que por causas externas perdieron su audición, pero la visión la perdieron al momento de nacer. En el cuarto grupo son las personas que nacieron con la audición y la visión normal, pero que durante el transcurso de su vida, por algún motivo, ya sea externo o interno de ellos, perdieron estos 2 sentidos. En este grupo pues se incluyen las personas que a causa de accidentes, a causa de problemas en su cerebro, han perdido estos 2 sentidos tan importantes. En el aula de clase deben haber un intérprete el cual esté todo el tiempo con el estudiante que presente sordoceguera. Como ya se los dije anteriormente, esos estudiantes no pueden recibir una educación en los parámetros normales, sino especializada. Además, el aula de clases debe estar equipada ordenadamente. Cada cosa debe estar meticulosamente organizada de manera que el estudiante se pueda aprender cómo llegar hacia esos lugares, dependiendo en ocasiones pues de la ayuda del intérprete para poder lograr este aprendizaje. Listo, esto fue todo por este video. Recuerden, esta fue la caracterización educativa para estudiantes con discapacidades sensoriales, específicamente discapacidad auditiva, discapacidad visual y sordoceguera. Gracias.